La brújula no señalaba el norte, señalaba un año. El taller del abuelo olía a madera vieja y secretos que el tiempo se negaba a olvidar. Aurora lo observaba mientras él pulía una brújula de latón que giraba sin rumbo fijo, trazando círculos de luz sobre un mapa que no pertenecía a ningún océano conocido. «No sigas las agujas, Aurora. Sigilosamente», dijo el abuelo Montoya. «El tiempo no avanza, se repite. Y si alguna vez encuentras la espiral, no la temas. Significa que alguien te está buscando». Esa noche la brújula se encendió sola. Una luz azul emergió de su centro, grabando sobre la mesa una fecha que no debía existir: 1715. El aire se dobló como vidrio caliente. El norte había desaparecido. Solo quedaba el destino. Florida, 1715. Aurora despertó en la orilla, y el primer hombre que la vio ya planeaba su destino. Los galeones españoles se mecían frente a la costa, y hombres semidesnudos corrían entre cofres y restos del naufragio. Un par de botas se detuvieron frente a ella. El negro César, piel curtida, mirada aguda, voz que mezclaba mando y peligro, la observó con fascinación contenida. «No pareces una cortesana», murmuró. Aurora alzó la vista. «Ni vos, un salvador». Él rió apenas. «Entonces estamos empatados». César la llevó al galeón. Los marineros la miraban con curiosidad, como si una criatura del mar hubiera cobrado forma humana. El aire olía a ron, sal y sospecha. En cubierta, un joven reparaba las velas rotas. Aurora notó el medallón de plata que colgaba de su cuello. Una espiral grabada, idéntica a la de su brújula. «Bonito símbolo», dijo ella. Él la miró, sorprendido. «Dicen que atrae a quienes no pertenecen a este tiempo». «¿Y vos crees en eso?», preguntó, sin poder ocultar una sonrisa. «Creo que ya está ocurriendo», respondió el joven. Por primera vez, Aurora sintió que el aire se detenía entre ellos. Un reconocimiento imposible. César observaba la escena, mordiéndose la envidia en silencio. Esa noche, el medallón comenzó a emitir una luz débil. La brújula de Aurora respondió al unísono, vibrando con el mismo pulso. César lo notó. Los dos objetos estaban sincronizados. Su mano se cerró lentamente sobre el puño del cuchillo. No entendía lo que ocurría, solo sabía que el tiempo acababa de robarle algo que creía suyo. El hombre que la salvó del mar empezó a desear que nunca hubiera salido de él. Desde el puente, César la observaba. Aurora y Elías compartían la misma vela, la misma risa tímida, el mismo brillo imposible de ignorar. El capitán sintió una punzada en el pecho. No era odio, era algo más primitivo. El deseo de poseer aquello que el mar le había entregado. Esa noche la abordó. «Te rescaté cuando el mar quiso tragarte», dijo con voz baja. «No provoques que me arrepienta». Aurora lo miró con calma. «El mar no me trajo a vos, César. Me trajo al destino». Sus ojos se encontraron, fuego contra hielo. Horas después, mientras todos dormían, Aurora descubrió un mapa antiguo en la cabina de César. Sobre el papel, una espiral idéntica a la del medallón de Elías, pero en el reverso, un apellido casi borrado por la humedad. El suyo. La sangre le heló. Cada línea del mapa era una rama de su propio árbol familiar. Elías no era un extraño, era parte de ella. Al amanecer, César irrumpió en la cubierta. Los encontró hablando, el medallón entre sus manos.
El brillo de la espiral se reflejó en su rostro y el capitán comprendió que ella ya no le pertenecía. La tormenta aún no había comenzado, pero dentro de César ya rugía. Esa misma noche, el capitán intentó ahogar su furia en estrategia. Extendió un mapa sobre la mesa iluminada por una lámpara de aceite. Aurora, aún con la mente atrapada en la revelación, lo observaba sin comprender del todo. «Los galeones españoles naufragaron cerca de aquí», dijo César, señalando el dibujo con su daga. «Llevan el oro de La Habana. Esta noche, cuando la marea cambie, será nuestro». Elías, desde la sombra, tensó la mandíbula. Sabía que aquel plan no era una maniobra, era una condena. Aurora miró el horizonte. La niebla se espesaba. «¿Y si el oro está maldito?», susurró. «Entonces», respondió él, sin apartar la vista del mar, «lo maldito seré yo». Los hombres descendieron en botes, antorchas temblando como luciérnagas sobre el agua. El plan había comenzado, pero César, Aurora y Elías no bajaron. Ella permaneció en la cubierta, el viento enredándole el cabello. Él, apoyado en el timón, mirándolos a ambos. Y Elías, con el medallón apretado entre los dedos, sintiendo que algo invisible los unía y los iba a destruir. Los celos desataron la tormenta. El cielo se quebró. César gritaba órdenes que nadie seguía. El huracán azotaba el barco como si el propio tiempo quisiera borrar esa historia. Entre relámpagos, vio a Aurora y Elías corriendo hacia la bodega. Su mente se nubló. El amor se transformó en furia, la furia en destino. Sacó el cuchillo. No dudó. Aurora se interpuso. El filo encontró su hombro. Su grito se confundió con el rugido del viento. Mientras caía de rodillas, un recuerdo se encendió en su mente. El abuelo escribiendo una frase en su diario: «El precio del regreso se paga con sangre conocida». La herida no era casualidad. Era una marca heredada. Un eco de una historia que debía cumplirse. Aurora entendió entonces que el abuelo ya había vivido esto. Ella no estaba cambiando el pasado. Estaba garantizando su cumplimiento. El barco se partía en dos. César, en un último destello de conciencia, la vio caer por la borda. Por un instante creyó verla rodeada de luz, como un reflejo del mismo mar que la había traído. Elías la alcanzó, la sostuvo entre los brazos. Sus ojos ya no pertenecían a ese siglo. «Eres mi sangre», susurró. «Y esta herida es el puente entre los dos». El medallón comenzó a brillar con la misma luz azul de la brújula. El mar se volvió espejo. Y César desapareció entre las olas que él mismo había invocado. El mar se calmó, pero el tiempo no. Aurora despertó en la playa. La brújula seguía viva, palpitando como un corazón. A su lado, Elías respiraba apenas. El amanecer era idéntico al del taller del abuelo, como si el tiempo se hubiera doblado sobre sí mismo. «Mi madre hablaba de ti», susurró Elías. «Dijo que volverías para cerrar el ciclo que ella inició». Le entregó la brújula. Al tocarla, Aurora sintió el pulso del abuelo, una voz mezclada con el viento. «Cuando la aguja apunte al origen, no dudes». La aguja giró frenéticamente y se detuvo sobre una nueva fecha. 1670. El año del nacimiento de la primera viajera. Aurora levantó la vista. El horizonte se curvaba como un espejo líquido. El eco del tiempo la llamó por su nombre, y ella respondió con un paso hacia la luz.